De veras es una bendición, hermanos, hermanas, estar con ustedes. Pero yo dije, debo invitar a un anciano para ir a visitar a los hermanos, y invité a Juanito. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pues somos de aquellos años y todavía nos defendemos. Dicen las tías en Shona, pues yo qué más les puedo decir. Oramos. Alaba tu nombre, Padre nuestro, en medio de nosotros, porque hemos visto tus bondades y tus misericordias a lo largo de la semana que terminó, y ya nos permites la bendición de iniciar una nueva semana. Este es el día del Señor y nos hemos congregado en tu nombre, Señor Jesús. Gracias por tu iglesia en este lugar. Gracias por cada hijo, cada hija tuya, cada familia aquí representada. Gracias por mi hermana Lupita, al frente de tu obra en este lugar. Gracias por sus hijos, por sus hijas, sus nietos, la familia, hermanos y hermanas, a quienes tú has guardado y bendecido, Padre bueno, a través de los años. Y muchas gracias, Padre nuestro, porque podemos esperar en ti y en tus promesas divinas. Nos acercamos a ti, Señor, como acabamos de expresar en nuestro canto, con hambre de ti. Danos esa palabra, danos ese alimento. Trae, Señor, fortaleza a nuestra fe, a nuestra vida espiritual. Trae sanidad a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras almas. Y permite, bendito Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros en esta hora. Con acciones de gracias nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el libro de San Marcos, Santo Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer en su capítulo 10 los últimos versículos 46 al final. San Marcos capítulo 10, 46 al final. Leemos unidos, si ya lo tienen. San Marcos capítulo 10, 46 al final, dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Amén. Siéntense, hermanos. Siéntense un momentito. Esta es una historia que quizá ya hemos leído 1, 2, 3, 4, 10 veces, y que hemos escuchado sin duda referencias a ella. Pero cada vez que la leemos, nos fijamos en un detalle que quizá antes no nos habíamos detenido para fijarnos en verdad lo que los evangelios nos están narrando acerca de la vida de nuestro Señor
Jesucristo. Este hombre Bartimeo, conocido en Jericó y en todos sus alrededores, porque era, si no lo encontraban a la entrada de la ciudad cuando llegaban, lo encontraban a la salida. Y lo que hacía Bartimeo era extender la mano. Pero Bartimeo a estas alturas ya era profesional. Profesional en estirar la mano. Esto es, daba una apariencia peor que la que en realidad vivía. Eso era un arte. Este hombre había aprovechado su situación y seguramente no siempre le iba bien, pero no le había ido tan mal. Por supuesto, Dios siempre tiene una enseñanza para nosotros cuando pensamos que ya estamos realizados, que ya no hay más que buscarle, que ya estamos contentos y que ya nos hicimos a la idea de que hemos llegado tal vez al punto donde teníamos que llegar. No, el Señor siempre tiene 1 kilómetro más para nosotros. Cuando pensamos que ya esto era todo, el Señor dice, no, falta 1 kilómetro más. 1 kilómetro más, porque el Señor, que es rico en misericordia, como dice el apóstol San Pablo, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la vida es más que simplemente escuchar o sentir latir nuestro corazón. Jesús se refirió a algunas personas que estaban vivos, pero que en realidad ya habían muerto. Y dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios, porque la vida es más que una existencia. Por supuesto, la existencia ya es bastante, pero la vida es más que eso. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque la vida en abundancia está íntimamente relacionada en la comunión con nuestro Dios, en la comunión con nuestros semejantes y en la comunión que tenemos con nosotros mismos. La vida pues se manifiesta en estas 3 direcciones: comunión con Dios, comunión con nuestros semejantes y comunión con nosotros mismos. Hay algunas personas que ni ellos mismos se soportan. Y si una persona no se soporta a sí mismo, ¿cómo esperamos que soporten a otros? Es imposible, ¿no? Este es como aquel que tenía los bigotes de mi general Zapata, que donde quiera que iba ponía una cara como que algo olía mal. Donde quiera que miraba, donde quiera que entraba, llevaba una cara como que olía mal. Y cuando salía de ese lugar decía, yo no sé cómo soportan vivir en este lugar y convivir con esas personas. ¿Y saben lo que pasaba con este hombre? Era que como tenía el bigote bien tupido y abultado, llevaba allí un cacho de queso, quién sabe de cuánto tiempo ya. Y luego era de este queso que huele como a patas, ¿cómo le llaman?
El cotija, ¿no? Ahí llevaba metido un cacho de queso y a él le olía mal donde quiera que iba. No era el problema el lugar a donde llegaba, el problema lo llevaba él. Por eso, yo les decía que hay personas que no se soportan ni a sí mismos, tienen problemas con ellos mismos y donde quiera que van, pues salen decepcionados. El Señor Jesucristo siempre tiene para nosotros una grandísima paciencia. Él es paciente para con todos. Y en esa paciencia que Él, en la cual siempre vivió y convivió con sus semejantes y dio el mensaje para todos y no esperó que la gente necesitada fuese para buscarle, sino que Él mismo salió a ver la necesidad de cada uno y ahí en sus propias necesidades les ministró la bendición que necesitaban. Yo le decía a unos hermanos hace 8 días que el Señor Jesucristo lo que hacía, lo hacía adrede. Si pasaba por un lugar, lo hacía adrede, porque sabía que allí habían personas necesitadas. Pudo haber ido a otra ciudad, pudo haber ido a otro ranchito, pudo haber ido a otra comunidad y hacer lo mismo. Pero Bartimeo, el ciego, vivía allí, en Jericó. Y como les decía al principio, si no lo encontraban al entrar, lo encontraban al salir. Algunos pensaban que ya se habían librado de Bartimeo porque entraron y no lo vieron. Pero al salir, ahí estaba Bartimeo con la mano extendida y dando una apariencia que si no le dejabas caer una moneda en la mano, te ibas a ir sintiéndote mal todo el resto del día y tal vez de la semana, porque la impresión que causaba era más de la que en realidad él vivía. Era un profesional. Recuerdo que ahí en la terminal del sur, los autobuses que van para Cuernavaca y Acapulco y esos lugares, conocí a una señora que siempre estaba pidiendo dinero para completar para su pasaje. La conocí cuando yo era un jovencito estudiante ahí en México y me mandaban a Cuernavaca o a Acapulco en vacaciones para ayudar a los pastores que atendían iglesias allá. Ahí conocí a la mujer, casi desesperada, consiguiendo para completar su pasaje. Ya nomás le faltaban, en aquellos tiempos, pues eran 20 pesos. La última vez que pasé por allí, hace como 5 años, y ya no soy un joven, todavía anda consiguiendo para su pasaje. Y alguien, no, ya es profesional. No, ya esa ya, como 10 posgrados. Y alguien me dijo, porque fui a comprar en las tienditas que hay allí dentro y le dije, oye, ¿conoces a esa señora? Dice, que si le digo, es que yo vine, fíjate, no te estoy mintiendo, hace como 30 años vine por aquí y la conocí, estaba pidiendo para su pasaje, para completar nomás su pasaje. Dice, sí, todos los días, así. Y no le falla un solo día. Pues no, es el mejor negocio que alguien pudo haber encontrado. ¿Para qué le cambia? ¿Para qué le busca? Dice, no, aquí todo el mundo la conocemos, siempre anda
Y dijo también además, y no me vas a creer, dice, pero tiene una casa en Cuernavaca, ahí al lado de Cuauhtémoc Blanco. Pues en zona exclusiva, ¿no? Para que vean. Por eso, cuando el Señor Jesús llega a Bartimeo delante de él, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Parece que es obvio, ¿no? Digo, si un ciego se acerca a Jesús, pues es para ser sanado. Y sin embargo el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Pedro le dice, Señor, ¿cómo que quieres que te haga? Lo estás mirando ciego, que viene con su bastón, y todavía le preguntas, ¿qué quieres que te haga? No, es que el Señor, conociendo a este hombre y toda su trayectoria, sabiendo lo que tiene, lo que le han dado, la gente no es muy generosa, pero hay gente que sale dispuesta cada mañana para hacer su obra buena del día. Quizá han escuchado de eso, ¿no? Hoy ya hice mi obra buena del día, así que ya me doy por bien servido, y ahora sí a otras cosas, ¿no? Hay gente que vive de esa manera. Pero como cristianos, el Señor nos enseña en su palabra y nos dice que nuestra vida toda y en todo tiempo y en todo lugar debe ser para hacer bien a otros. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gente que aunque no es creyente, cuando siente que alguien en nombre de Jesús le está extendiendo la mano, dice, bendito sea el Señor, que todavía hay gente buena en este mundo. A eso se refiere el Señor. Gente que quizá nunca se van a convertir, nunca los vamos a ver postrados a los pies del Señor. Pero dice el Señor, si con nuestro testimonio logramos que ellos glorifiquen a Dios, alabado sea el Señor. Dice, para eso estamos. Así alumbra nuestra luz. Pues bien, llega el Señor Jesús a Jericó, van todos sus discípulos, va una gran multitud también con él, y dice la palabra de Dios, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, haciendo lo que siempre hacía. Llegué a Piedras Negras y fuimos a predicar al lado de la vía del tren, ahí cerquita del río ya. Ahí se ha sentado gente que viene de otros lugares y que no tiene dónde vivir y que no tiene para pagar una renta, y se colocan al lado de la vía y allí hacen tejabancitos de cartón, y esas son sus viviendas. Y el presidente municipal de ahí mandó a quitarlos porque daban muy mal aspecto. Normalmente algunos presidentes municipales o gobernadores quieren esconder la pobreza, y muchos lo logran. Mandan a los pobres allá donde nadie se arrima. Pero en esa ocasión fuimos y hablamos con el presidente municipal, porque los que vivían allí pues no querían salir.
y estaban dando la batalla. Y ya era un escándalo para la ciudad. Y fuimos a hablar con el presidente municipal y les dijimos: si los dejas allí al lado de las vías, les vamos a construir casas, no residencias, pero casitas que ya no se van a ver tan mal. Esto fue en común acuerdo con algunas iglesias del otro lado. Así que nos mandaron todo el material para este lado, y acá, entre algunos pastores y hermanos, jóvenes y familias enteras, les construimos las casitas para que vivieran más dignamente. Y cuando llegó el presidente municipal, pues le tratamos de poner una fachada bonita a esas casitas, y quedó muy conforme con aquellas familias y se dejaron de pelear. Y además, los pastores, andando los días, comenzaron a dar testimonio que algunas de aquellas familias que se las había construido sus casitas estaban asistiendo a una iglesia pentecostal, a una iglesia bautista, a una iglesia carismática, y todas las familias agradecidas porque supieron que los hermanos les habían tendido la mano. Pensaba pues el dirigente de allí de Jericó que por lo menos Bartimeo no está a la entrada de Jericó hoy. Eso era lo que me preocupaba, decía el dirigente de Jericó, pero no sabía que Bartimeo ese día estaba a la salida. Allá estaba Bartimeo y usaba una capa que, para que no le hicieran preguntas a Jericó, preguntas que él no quería contestar tampoco, olía a rayos y centellas, la capa solamente. Hasta la revolcaba en lo que más feo olía y se la ponía. De tal manera que cuando le echaban la moneda, la gente lo que quería era ya salir de allí. Pero no sin dar la moneda, Digo, el perfume era gratis. Se quejaba una señora allí en Pino Suárez, en el metro de la Ciudad de México. Porque pues suponemos que ella había entrado a una hora pico, ¿Quién sabe de dónde a dónde se estaba trasladando? Y entró con oliendo a un perfume de Liverpool. No, pues uno se aprovecha ahí. Porque va rodeado de albañiles, de plomeros, bueno, de tanta gente. Digo, ellos no tienen la culpa, vienen de trabajar, ¿no? Vienen de trabajar. Les cayó un aguacero en el camino. Y entran al metro y empujan a la pobre gente. Y entonces sí echaron a perder el perfume de Liverpool. Y se quejaba la señora. Dice, qué barbaridad. Uno puede soportar el olor que traen, que ya es bastante, ¿no? Digo, soportar un olor de eso. Dice, pero que todavía te empujen. Dice, mira cómo me dejaron. Ahí estaba con una mano en el tubo acá y con otro en el otro tubo acá. Dice, y si me suelto, ¿quién sabe para dónde me echan? Y estaba muy enojada la señora, aunque después lo tomó un poco más natural, porque nadie le hacía caso. A veces las cosas hay que entenderlas como son,
y no como deberían de ser, porque se trata de sobrevivir. Pues pensando que se habían librado ya del mal aspecto que daba Bartimeo al entrar a Jericó, porque Lucas dice, entrando a Jericó estaba Bartimeo el ciego, y Marcos dice, no, estaba saliendo. Pero eso era lo que pasaba. A veces se ponía en la entrada y a veces se ponía en la salida. Y al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque la situación de Bartimeo no era solamente que no podía ver el mundo que Dios creó, no podía tampoco conocer la voluntad de Dios, porque su corazón era egoísta. Algunos piensan que deben vivir solamente para ellos, pero dice el Señor Jesucristo que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Y que Dios nos ha puesto en este mundo para ser de apoyo y bendición a los que nos rodean, y no de tropiezo y carga. Ese es el propósito y la filosofía de Cristo, filosofía de vida. Vivir para servir. Yo no sé si mi hermana Lupita se acuerda, sí tiene como unos 30 años quizá un poco más. En aquellos albores de haber conocido a Cristo, hubo un congreso allá en Guanajuato. Y fue en una iglesia bautista, ¿no? Creo que Juanito también fue. Sí, sí. Y el testimonio, el testimonio de los diáconos allá, ya que había acabado el congreso, ahí formados y llorando. Y les dijeron, hermanos, ¿por qué están llorando? Dice, porque ya se van nuestros hermanos y ya no los vamos a servir. Nos gozamos tanto sirviéndoles a ellos ahora que estuvieron entre nosotros, y ahora que se van, sentimos que se vayan. Los vamos a echar de menos porque ya no les vamos a poder servir. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, y yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Bartimeo no ha entendido el sentido de la vida cristiana. Por supuesto le va muy bien, pero todo se lo está embolsando. Como dicen los abuelitos ahí en Shona, como el asadón, nomás para acá. Así dice la filosofía de los abuelitos ahí en Shona. Pero esos abuelitos fueron al TEC de Monterrey. ¿Sí? Como dicen ellos mismos, hemos aprendido en la universidad de la vida. Ahí donde están duros los cocolazos. Así era Bartimeo. De repente, con la misma presencia de Jesús, que puede tocar los corazones a distancia y a cercanía también, comienza a vibrar el corazón de Bartimeo y se da cuenta de su condición. Sí, la vida es muy fácil, muy campechana, pero ese no es el propósito de Dios para Bartimeo. Bartimeo
tiene que entender el propósito de Dios y disponer su vida, en otras palabras, abrir sus ojos para ver lo que Dios quiere que sea su vida. Eso es lo que está sucediendo aquí. Cuando este hombre escucha que Jesús viene y ya está a punto de salir de Jericó rumbo a otra población, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque cuando el Señor llega, sin que nadie le cuente de lo mal que he sido, mi corazón se abre y se expone delante de Dios. Dice la palabra de Dios que esta es como una espada del Espíritu que penetra y parte el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y los tuétanos y todo lo que somos, y nos hace presentar delante de Dios abiertos, conocidos por Dios. Y Bartimeo está así. El Señor conoce mi corazón. No soy ese limosnero de quien muchos se compadecen y que ha dado esa apariencia de tan necesitado. No, esto ya es un estilo de vida, un modus vivendi. Y ante los ojos de Dios, ese no es el propósito de Dios para nuestra vida. Y comienza a gritar, porque Él sabe que si no es ahora, no será nunca. Jesús quizá es la última vez que pasa por Jericó. Y ese hombre que nunca le ha oído, ahora está clamando a Él: ten misericordia de mí. ¿Y saben lo que significa la misericordia de Dios? Es el amor de Dios en acción. El amor de Dios en acción. Porque Dios siempre dice que nos ama. Pero dice la palabra de Dios que también muestra que nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Prueba que nos ama. No son palabras solamente. Y entre ese amor de Dios, para que se haga una realidad en nosotros, es misericordia. El amor de Dios en acción, manifestado a nosotros. Por eso Bartimeo está clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la otra cosa de la misericordia de Dios es que la misericordia de Dios tiene que ver con nuestra miseria. Que Dios extiende su santo brazo para sacarnos del cochinadero donde nos encontramos, poner nuestros pies sobre la roca y enderezar nuestros pasos. Eso es la misericordia de Dios. Por eso, en uno de los salmos, que en realidad es una canción del rey David, dice: porque para siempre es su misericordia. Y pone otro verso, bla, 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 porque para siempre es su misericordia. Y menciona otro acto de Dios, porque para siempre es su misericordia. Fui a una conferencia
de un hermano, y yo trato de entender en verdad la intención del corazón, pero muchas veces la intención de nuestro corazón está lejos de comunicar la voluntad de Dios a la luz de su palabra, como decían los apóstoles, a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a esta regla, es porque no les ha amanecido. Y el hermano dio una conferencia, de estas conferencias que son para reanimarnos en la vida, redirigirnos en la vida. Y él concluyó en que tenemos que orar por cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas. Y puso un prototipo de oración. Y él dijo: te pido que mi hijo fulano lo conviertas en millonario, lo hagas un empresario. Y después siguió con su hija: con mi hija fulana, que la conviertas en millonaria y que la hagas una empresaria exitosa. Si la conferencia giró en torno al éxito, pero el éxito en términos de moneda, material. Y después de eso se acercó un pastor muy sabio, se acercó a mí y me dijo: yo entiendo lo que nuestro hermano nos ha predicado en esta hora, y también entiendo al punto donde él quiere llegar. Y dijo, era un pastor ya quizá el más ancianito de todos, y dijo: yo cuando oro por mis hijos, solamente le digo a Dios: Señor, ten misericordia de mi hijo fulano, ten misericordia de mi hija fulana. Dice: porque no necesitamos más. No importa qué tan profesional y elegante se escuche la conferencia, lo que necesitamos es la misericordia de Dios. Y lo único que podemos pedir, si es que pudiésemos pedir algo, es misericordia. Misericordia. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, alguien dice que llegó al templo acompañado de otro, y mientras el otro le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como estos hermanitos. Yo soy esto, hago esto, que pienso que el cielo que me has preparado me quedará chico. Dice el otro, de rodillas golpeándose el pecho: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Aleluya. Y dijo el Señor: aquel regresó a su casa justificado antes que este, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Misericordia solamente. Recuerden que el corazón de Bartimeo ya ha sido tocado por la presencia de Cristo. Yo no entendía aquel versículo que dice que cuando Cristo entró en lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, que entró en un burrito, dice San Mateo: la ciudad entera se compungió. ¿Y saben qué es eso? Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta y sin razón aparente comenzamos a llorar.
yo no sé qué me está pasando, pero algo está pasando dentro de mí que me hace llorar. Y tengo deseos de ser mejor de aquí en adelante. La ciudad entera se compungió. Eso fue lo que pasó. En la taberna el borracho, que ya había pedido otra, de repente le dice al cantinero: ¿sabes qué? Ya no. ¿Qué? Ya no la sirvas. Pero ya me la pagaste. Déjalo así. ¿Y ahora por qué tan temprano? No sé. Algo. ¿Y la del estribo qué? No, ya no. Hasta hoy la ciudad entera se compungió. Todos comenzaron a llorar y a sentirse mal con ellos mismos. Tan mal que lo único que se les ocurría era: Señor, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios: muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque cuando hay un propósito de Dios en nuestro corazón y lo llevamos a Dios para que el Señor lo convierta en una realidad, van a haber muchas personas y muchas circunstancias que te van a decir: cállate, no creas eso, esas cosas no pueden pasar, eres demasiado malo. Es lo único verdadero que digan, tal vez. Pero desconocen el poder de Dios. Porque muchos comenzaron a decir: cállate. No se acercaban por el olor de la capa, sino le tapan la boca. Cállate. Y él clamaba mucho más. Yo siempre me acuerdo de la hermana Concha que conocí allí por el Estadio Azteca, en una pequeña congregación. De estudiante me mandaban allí a servir de acólito con el pastor, no de alcohólico, de acólito. Era el que recogía las ofrendas, las contaba y las anotaba. Y la hermana Concha pidió que por favor le abrieran el templito. Era una capillita, que abrieran el templito todos los días a las 6 de la mañana, porque ella quería venir a orar por su hijo, que era drogadicto, alcohólico. Y cuando no había para aquello, con el solvente. Ese jovencito andaba muy, muy mal. Y la primera semana que la hermana Concha cumplió, orando todas las mañanas, clamando salvación para su hijo. El sábado llegó su hijo y ellos vivían en un pedregal, ahí en una cueva. Su baño era una letrina, tapado nomás con un pedazo de triplay. Y llegó su hijo, y como iba tan perdido, se fue en la letrina. Hasta aquí de cochinadero, hasta aquí de cacalomacán. Nos mandan a llamar para sacarlo. Pero ojalá hubiera estado greñudo.
todavía chapaleaba ahí adentro. Y ese sábado me había llevado a uno de los compañeros, no le tocaba ir allá, pero lo invité y fue. Y ahí vamos. Qué hermanito de veras. Sin pensarlo 2 veces. Yo todavía como que me hice tontito, que ¿dónde está? Me dice mi amigo, ¿qué no lo ves? ¿Dónde está? Y ya quitándose los zapatos. Y se metió también por atrás del chamaco. Y lo alzó. Y ya acá pues lo jalamos como pudimos. Y él lo empujaba y el otro pataleaba. No. Mi amigo salió irreconocible. Nada, con manguera lo bañamos. Y todos le decían a la hermana Concha, no, ya ese chamaco ya no se compone. Y ella seguía clamando a Dios. A las 6 de la mañana, como a los 3 meses, el Señor tocó el corazón de ese chamaco. Por allá lo encontró un predicador, quién sabe de dónde había venido ese hermano. Lo encontró, le predicó, oró por él y le sacó como 50 chamucos. Y el chamaco llegó cambiado totalmente el domingo a la congregación. No irreconocible. Porque el Señor ha dicho en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Por eso yo les decía, hermanos y hermanas, que cuando un propósito de Dios entra en nuestro corazón y comenzamos a clamar al Señor por ello, muchas personas y muchas circunstancias van a decir, cállate, no es posible, no lo creas, eso ya no sucede, o eso nunca sucede. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice aquí la palabra de Dios que muchos le decían, cállate. Jesús tiene otras cosas en que ocuparse. No, estas son precisamente. Y dice la palabra de Dios, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y el Señor se paró y toda la multitud con él. Y les dijo a los discípulos, llámenlo, tráiganlo. Inmediatamente van y le dicen, ten confianza, te llama. En nuestras palabras sería, ya la hiciste. Ya la hiciste. Ahí está. ¿En dónde? Ahí está, parado. ¿Y qué haces? Esperándote. A mí, sí. Te mandó llamar, ten confianza. ¿Qué me pongo? No, ¿qué te quitas? Quítate esa capa. No la necesitas más. Estás a punto de conocer el poder, el propósito y el amor de Dios. Y tiró la capa. Así lo dice la palabra. Tiró la capa. Ya no la necesita. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y es ahí cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y dice Bartimeo, Señor, que recobre la vista, porque ya no puedo seguir viviendo en esta condición. No me has llamado para ser servido, sino para servir. No me has llamado para recibir,
sino para dar. Y por primera vez aquel ciego abrió los ojos. Pensaba que le había ido bien, pero ahora dice: no, me había ido muy mal, porque ahora puedo ver las maravillas de Dios, el propósito de Dios para servir, ayudar, apoyar. Y dice el Señor que ese es el reto más grande que como cristianos tenemos en la vida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Porque a veces llegan personas, llegan vecinos llorando, pidiéndonos un dinero prestado, se lo damos y después no solamente perdemos el dinero, sino que la amistad también. Por eso dice el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es el mayor reto que tenemos. Que otros glorifiquen a Dios a través de lo que nosotros hacemos por ellos. Por eso el Señor decía: dad no esperando recibir algo a cambio, porque nos metemos en problemas. Dad y se os dará. Medida apretada, remecida, rebosante y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís, se os medirá. No somos salvos por obras, pero dice el apóstol San Pablo que si somos salvos, la única manera de testificar que lo somos es haciendo buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, ya en el último versículo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Porque el que tiene un encuentro con Cristo tiene que seguirle. Debe seguirle, porque allí queda tu corazón totalmente cambiado para el servicio del Señor. Esta es la historia, hermanas y hermanos, de Bartimeo. Ese hombre que pensaba que le iba bien. Pero la vida, hermanos y hermanas, no se trata de que nos vaya bien solamente. Porque algunos creyentes quizá han escuchado que dicen: pues yo ni le hago bien ni le hago mal. Bueno, gracias a Dios que no le haces mal, nomás eso faltaba. Pero hay que hacerle bien, por supuesto. Según tengamos oportunidad, enseñaba el apóstol San Pablo, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, a los domésticos. Que el Señor sea glorificado, hermanos. Oremos. Bendecimos tu nombre, Padre bueno, por las enseñanzas que día tras día tú tienes para nosotros. Por esa bendita enseñanza que has dejado escrita, para que nosotros acudamos en busca de instrucción. Gracias, Padre nuestro, porque has abierto tu corazón
a nosotros. Y aunque indignos e ingratos muchas veces, tu paciencia y misericordia es para siempre. Gracias te damos, Padre nuestro, en esta tarde. Glorifica tu nombre en medio de nosotros y bendice a cada hijo, cada hija tuya, cada familia aquí representada, de tal manera que en esta semana que ya iniciamos, tu nombre sea glorificado en nuestro vivir. Y gracias te damos por tu presencia con nosotros. Y tus promesas que son fieles y son verdaderas. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, que el Señor les bendiga. Y continuamos.